participantes, en qué año están y si han tenido ya la experiencia de algún examen virtual. Ah, bueno, dale, Si dale. quieren lo pueden poner en el chat o lo pueden decir abriendo el micrófono, no importa. Cuéntenos de qué años son, si ya han rendido de manera virtual, si son de primer año. Arranco yo así, rompo el hielo. Dale. Bueno, yo tuve mi primera experiencia el martes, no miento, el jueves, y fue como medio extraño porque, bueno, primero que nada no sabía hacia dónde tenía que mirar, si tenía que mirar a la cámara, si tenía que mirar a la pantalla, así que estaba con esas dudas que parecen tontas, pero que, qué sé yo, pueden ser relevantes. Y segundo que extrañaba un poco eso de la presencialidad porque como que tenés otro tipo de contacto y por ahí, bueno, me daba la sensación como que en la presencialidad los docentes por ahí te pueden ayudar más o incluso con lo gestual también de los docentes te das cuenta si la estás pifiando o si vas bien encaminado, que por ahí, bueno, no lo podía notar yo en lo Edu, ¿te puedo virtual. hacer una preguntita? ¿Vos no veías a los docentes? Sí, pero me parecía medio complicado porque no sabía si mirar a la cámara fijo o mirar la pantalla y es como que como que el ¿Era otro no oral el sabe si lo estás examen? mirando. Sí, sí, ¿Era era oral. oral? Sí, sí. Es Y como que sí, el otro no sabe si lo estás mirando o no. sí, claro, porque cambia. En realidad uno mira la pantalla porque está mirando con quién está hablando, está mirando al Claro, interlocutor, pero uno sabe que para que parezca que estás mirando a los ojos, tenés que mirar a la cámara. claro, exactamente. Y se genera una situación extraña. Y esas cosas generan ansiedad también. Sí, no tengo Sí, duda de eso. sí. Sí, estaba Mm. bastante inquieto con. Aquí Pamela, que estudia abogacía, dice que todavía no tuvo Mm. exámenes virtuales. Bien. ¿En qué año están? Por lo menos nos pueden decir eso, sí, por lo En el menos. chat, aunque sea, pónganlo en el chat. No quieren hablar. ¿O en qué carrera? ¿O en qué año? ¿Qué año están cursando? ¿Mm? Ah, Anita, ¿tuviste experiencia en exámenes parciales? ¿Y qué modalidad tuvieron? Julián todavía no rindió, segundo año. ¿Y Anita fue teórico, oral, digo, o escrito? Escrito y multiple choice. Escrito y multiple choice. Ahí Julián también escribió que estudia comunicación, que está en segundo y que no rindió todavía. Bien. Bueno, cuento yo también. Sí. Yo no tuve la posibilidad todavía de rendir virtual examen. En realidad también me genera un poco de incertidumbre esta situación y de nervios. Eh, Así que bueno, esperemos que el taller sirva para enfrentar esta nueva experiencia eh, que seguramente quedará en el tiempo, por lo menos por unos meses. Bueno. Bien. ¿Seguís, León? Bueno, vamos, sí. Vamos con eso que le estaba por proponer, que era como que nos preparáramos para esta instancia. En general, cuando las actividades son intelectuales y no implican la acción corporal, pareciera que no tendríamos ninguna preparación previa, pero hay cosas que viene bien hacerlas y que después, además, a lo largo del taller las vamos a ir viendo un poquito más en profundidad.
Pero simplemente para eso, como para predisponernos a estar atentos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que nos lleve el encuentro de hoy, la mente también necesita de su cuerpo en plena predisposición. Poder sostener la atención sin caernos de sueño, sin tensiones ni dolores en el cuerpo, o con lo menor de eso posible, en el mejor estado de bienestar posible. Entonces lo que les voy a proponer es que hagamos un ejercicio muy simple de prestarle atención al cuerpo y hacer respiración consciente. En la medida de sus posibilidades les voy a pedir que estén sentados y si es posible, con la espalda despegada del respaldo de la silla o del banco donde estén sentados. Y ahí, que simplemente no hace falta que cierren los ojos, pero en todo caso lleven la mirada un poquito como hacia abajo, como a 45 grados, y empiecen a respirar prestándole atención a la respiración. Por supuesto que todo el tiempo respiramos, es un movimiento automático. Si no ocurriera, nos asfixiaríamos, pero hay algo que empieza a ocurrir cuando le empezamos a prestar atención a la respiración. Y nuestra atención tiene que enfocarse en eso, en lugar de divagar con distintas cosas. Ni preocuparme cómo me veo en la cámara, ni a dónde estoy mirando, ni cómo me estaré viendo, y cosas que pueden aparecer en el pensamiento, en la mente, así como pensamientos o como imágenes. Simplemente trato de soltarla, dejarla ir y volver a centrar toda mi atención en la respiración. O sea, lo que hago es inhalar y exhalar. Y observo cómo el aire entra y sale del cuerpo. Observo, presto atención a las sensaciones que ese movimiento del aire entrando y saliendo del cuerpo va provocando en mi cuerpo. Mi cuerpo empiezo a notar las sensaciones corporales. Algunas pueden ser placenteras y otras displacenteras. Puede haber alguna incomodidad corporal que requiere que yo me mueva un poquito y entonces me muevo. Simplemente me reacomodo, muevo los hombros, las manos, lo que sea. Me reacomodo, me reorganizo y vuelvo a enfocar mi atención en la respiración. Inhalo, exhalo, observo las sensaciones que en el cuerpo se van provocando, van apareciendo. Y si aparece un pensamiento, cualquiera sea ese pensamiento, simplemente lo suelto, lo dejo ir, sin más, sin preocuparme si es un buen pensamiento, un mal pensamiento o de qué se trata. Respiro, si me da ganas de bostezar, bostezo. Y a esto le propongo, a esta acción así como introspectiva y de autoobservación, les propongo que le empecemos a incorporar un movimiento organizado de las articulaciones, muy chiquito. Por ejemplo, ahora empezar a mover los tobillos. El tobillo izquierdo, el tobillo derecho. A lo mejor tengo que hacerlo de a uno. No puedo los dos juntos porque me es incómodo. Muevo uno, muevo el otro, hago como círculos con los pies. Si puedo, estiro y contraigo las rodillas un poquito. Empiezo a mover las articulaciones del cuerpo, tratando siempre de enfocar la atención tanto en la respiración como en lo que estoy haciendo ahora, que es mover el cuerpo. Total no me ve nadie, así que lo puedo hacer. Puedo mover un poquito la cadera, de alguna manera, mover los hombros. Mover las muñecas para un lado y para el otro. Los codos un poquito también, estirar y contraer. Y por último, el cuello. Y si necesito otra vez reacomodar la postura y mover alguna parte del cuerpo porque hay incomodidad, vuelvo a hacerlo. Puedo frotar las manos, frotarme las piernas, frotarme la cara. Y vuelvo a centrar mi atención en la respiración. Inhalo y exhalo.
Respiro y siento el cuerpo. Y en este punto a lo mejor puedo hacer algún tipo de diferenciación en cómo me sentía hace 2 minutos cuando empezamos a hacer esto y cómo me siento ahora. Sin importar si me siento mejor o peor que antes. Ojalá sea un poquito mejor. Pero no es juzgar la situación lo que nos interesa, sino poder ver la diferencia. Si esa diferencia nos ha ofrecido algo de beneficio, alguna sensación de de estar más despabilado, o de más comodidad corporal, más relajación mental, física, menos tensión mental, física. Si algo de eso lo puedo registrar, me viene bien para tener ganas en algún momento de volver a repetir eso que me hizo bien. Esto sería como una preparación mínima para estar más atentos al rato que nos toca. Bueno, esto por ahora. Y ahora las voy a dejar con Graciela. Gracias. Ahí Ana Gabriela quiere preguntar algo. Sí, pregúntalo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Acá sí? Sí. Sí, se está viendo. ¿Se está viendo? Sí. ¿Qué querías preguntar, Ana? Puedes abrir el micrófono si quieres. No. ¿Cuánto tiempo antes se recomienda hacer esos ejercicios? Un ratito antes. O desde mucho antes. Todo lo que se pueda. A lo mejor viene bien hacerlo a la mañana temprano, si antes de irme, cuando apenas me levanté, antes de irme a rendir, si es que me levanté medio nervioso, por ejemplo. O antes de ir a una clase. O un ratito, unos minutos antes de entrar a clase, unos minutos antes de entrar al examen. También. O sea, puedo sumar. No es excluyente una situación de la otra. Puede durar 2 minutos, 3 como ahora, puede durar media hora. No hay ningún problema. Siempre y cuando sienta que me es útil ese tiempo. Bien. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la actividad que hicieron recién? Nosotros tenemos un sistema nervioso que está dividido en 2 grandes ramas. El sistema nervioso central, que es el que maneja voluntariamente nuestros músculos y nuestro esqueleto, que es el que utilizaron recién deliberadamente para moverse, para prestar atención a lo que estaban haciendo. Y tenemos el sistema nervioso autónomo, que maneja todos aquellos tipos de respuestas que, como dice su nombre, son autonómicas. Nosotros no manejamos cómo movemos nuestro corazón, ni nuestras reacciones frente a un susto o un ruido súbito, cómo movemos nuestra circulación. Ese sistema nervioso autónomo se divide en 2 partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que activamos cuando hay una señal de alarma. Es el sistema que nos prepara para hacer algo, el que libera la famosa adrenalina, el cortisol, las catecolaminas, y que es imprescindible para hacer cualquier cosa. O sea, cuando nos decidimos, voy a entrar al taller, prendo la compu, hago esto, estábamos activando este sistema. El otro sistema es el sistema nervioso parasimpático y se encarga de las funciones de descanso, de relajación. Es el que disminuye el nivel de estrés del organismo y libera hormonas que nos hacen sentir muy bien, como la dopamina, la endorfina, la oxitocina. Lo que nosotros hacemos con ejercicios como el que ustedes hicieron recién es equilibrar estos 2 sistemas, bajar la activación del sistema simpático, elevar la activación del sistema parasimpático. Y lo han hecho voluntariamente y deliberadamente. Ustedes alguna vez habrán visto
algún documental donde, por ejemplo, en la sabana, había un antílope cazando, un leopardo cazando antílopes. O sea, ahí diríamos que el sistema simpático estaba, digamos, activado a 1000. En un momento dado, ese leopardo cazaba al antílope y el resto del rebaño, a poca distancia, se quedaba comiendo tranquilamente, pasado el peligro. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto desactivar la reacción de que algo es peligroso para nosotros? Nosotros tenemos un sistema, un cerebro que fue desarrollándose en el curso de la evolución. Por ejemplo, el primer cerebro que se desarrolló es el que compartimos con los reptiles y que guía las cuestiones básicas de supervivencia, la lucha, la huida, el hambre, la sed. Luego los animales empezaron a nacer con un cerebro un poco más incompleto y hubo que completarlo a partir de aprendizajes. Y para eso los padres del cachorro o del pájaro se tenían que quedar al lado para poder enseñarle a ser miembro de la especie. Cuando nosotros aprendemos, se desarrollan nuevas conexiones neuronales. Para esto, la evolución creó las emociones. Y acá tenemos la amígdala, que es la glándula que detecta la percepción de amenaza. Y finalmente nacieron unos animales que eran con un cerebro tan incompleto que tienen que aprender hasta el último día de su vida. Y eso somos nosotros. Y desarrollamos el neocórtex con toda aquella actividad que es propiamente humana. ¿Qué pasa cuando nuestra amígdala, que es la glándula responsable de ponernos de la percepción de amenaza, de activarnos frente a un peligro, nuestro cerebro no distingue si el peligro es real o es imaginario? Si nosotros estamos siendo asaltados, vamos a activar el sistema nervioso simpático, lo mismo que si lo vemos en televisión y lo mismo que si lo estamos imaginando. Y nuestros pensamientos, en este caso concretamente, que hablamos de un examen, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué hice? ¿Qué eso? Todo lo que recordamos de nuestras actuaciones problemáticas pasadas o los miedos que podamos tener por el futuro, todos esos pensamientos van a activar nuestro cerebro como si estuviéramos frente a un gran peligro. Entonces ese sistema de lucha y huida no se desactiva. O sea, en sí, la ansiedad es una emoción psicológica básica, adaptativa. Nos permite actuar, hacer cosas, las atractivas y las no atractivas. Y la ansiedad nos da las conductas apropiadas para superar esa situación. Ahora, hay distintos niveles. Una ansiedad leve produce una sensación de intranquilidad e inquietud como la que podíamos tener León y yo cuando empezamos antes de entrar a este taller y nos decíamos, ¿les gustará, no les gustará? ¿Se sentirán cómodos, no se sentirán cómodos? ¿Les servirá, no les servirá? Una ansiedad más severa puede llegar a paralizar a un individuo. Y alguna vez a todos nos ha pasado. Y una ansiedad muy disfuncional es una respuesta exagerada que no está ligada necesariamente a un peligro externo y que se sostiene por largo tiempo y cada vez nos incapacita más. Si mi problema es que yo tengo ansiedad ante los exámenes y no puedo superarla y no puedo superarla y no puedo superarla, cada vez se hace más incapacitante la situación. Hay una ley descubierta por Leke Todson a principios del siglo pasado que nos dice que con una cierta dosis de ansiedad aumenta nuestra eficiencia. O sea, si yo tengo un poco de ansiedad, hago cosas, hago lo que tengo que hacer, voy resolviendo problemas en mi vida y afrontando tanto las cosas agradables como desagradables, porque nos puede causar ansiedad ir a una reunión social o nos puede causar ansiedad estar ante un examen.
Pero llega un momento que es el límite que nuestro cerebro tolera como monto de ansiedad, a partir de lo cual comienza a registrar que eso es peligroso. Y ahí nuestro rendimiento comienza a decaer. Y ahí comenzamos a hacer cosas que no son buenas para nuestro desempeño. Pueden ir contando cuando quieran. ¿Qué pasa cuando evito hacer algo? Por ejemplo, tengo miedo al examen y no me presento al examen. Me pongo ansioso porque no me puedo concentrar al estudiar y dejo de estudiar. O me pongo con el celular para pasar ese tiempo. O estoy ansioso y me pongo cada vez más irritable y le grito al que se me cruza por delante, que generalmente son los más cercanos a nosotros. O estoy y me doy manija y me doy manija y me doy manija. Todas esas son acciones evitativas. Yo hago todo esto, aún el darme manija, para tratar de evitar sentir ansiedad. Y cada vez que evito, en ese momento tengo un alivio momentáneo, pues bueno, tenía miedo al examen, no me presenté. Bueno, hay un alivio momentáneo. Me empiezo a dar manija, y yo me pongo con el celular o hago cualquier otra cosa que no es productiva para mí en ese momento, me baja un poco la ansiedad. Hay un alivio momentáneo, pero ¿qué pasa? Es un alivio momentáneo, porque la ansiedad vuelve a subir. Después vuelvo a ejecutar esa conducta que no me sirve y vuelve a bajar un poco la ansiedad, pero después vuelve a subir porque el problema no está resuelto. Vuelvo a ejecutar esa conducta que no me resuelve el problema, vuelve a bajar la ansiedad y después vuelve a subir porque sigo con el problema. Cuando esto se prolonga en el tiempo, la ansiedad se cronifica. Y cada vez tengo más ansiedad y hago más conductas que no me sirven para bajar la ansiedad. Yo comer, fumar, tomar, consumir cualquier cosa, perder el tiempo con cosas que no me sirven para enfocar mi atención. O sea, bueno, cada uno de nosotros tiene su particular lista de cosas que hacemos para tratar de no sentir ansiedad. Sí, yo pensaba ahí, perdón, Sí, interrumpí, sí. No, primero que puedan escribir preguntas en el chat si quieren, si van apareciendo alguna duda o algo que no queda claro o algo que quieren, algo que se dispara como un interés a saber. Pero digo, a cada quien además le genera distintas cosas de ansiedad, ¿no? Más allá de que acá nos puede reunir la ansiedad ante exámenes, digo, ahí, de acuerdo a cómo uno se relaciona con los momentos de tensión o de estrés, esa ansiedad puede ser mayor o menor. Es una pregunta. A ver, no entendí bien, ¿es una pregunta? Sí, sí. ¿De acuerdo a cómo uno se relacione con esos momentos? Sí. Sí, a eso vamos. O sea, cuando se activa nuestro sistema nervioso autónomo, todas estas cuestiones están actuando en nuestro organismo. ¿Por qué? Mayor ritmo cardíaco, mayor pulso, mayor presión arterial, más frecuencia respiratoria, porque nuestro cuerpo está preparándose para responder a un peligro. Nuestros músculos están tensos para responder a un peligro. O sea, la sangre no va al cerebro para que pensemos bien, va a los músculos para poder atacar o poder escapar. Cuando nos relajamos, todo esto desciende. Cuando nosotros estamos alterados, tenemos sensaciones físicas particulares que cada uno puede tener, digamos, un florido repertorio de sensaciones físicas. Estamos los que les duele el cuello y se les contraen los músculos de la zona cervical, los que les duele la espalda, los que les duele la panza, los que tienen estreñimiento, los que tienen diarrea, o sea, los que tienen sensaciones incómodas en los brazos, las manos, las piernas. Tenemos pensamientos que nos hacen daño, porque esos pensamientos cada vez nos ponen más, nos ponen más preocupados o nos alteran más, y tenemos todas estas conductas evitativas. Ahora, ¿de qué depende y a esto va la respuesta a la pregunta? ¿De qué depende mi forma personal de afrontar la ansiedad? De tres grandes áreas. Una es que yo puede ser que tenga una vulnerabilidad biológica. ¿Esto qué significa?
hay personas que ya genéticamente tienen un nivel, digamos, se activa más su sistema nervioso simpático frente a las emociones y frente a las situaciones que viven. O sea, hay personas que frente a las distintas situaciones sienten más impacto en su cuerpo y en las emociones. Yo digo, hay gente que es bombo y hay gente que es violín, y en medio de eso todos los instrumentos de la orquesta. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que somos, como nuestra altura, nuestro color de ojos, nuestra piel. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a manejarnos con eso. Todos hemos visto personas que por ahí frente a un mismo hecho que a lo mejor a nosotros nos afectaba y nos preocupaba, esa otra persona no se le movía un pelo y uno dice, ¿cómo puede ser? Que no se le mueve nada y frente a esta situación y parece tan calmo y tan... Bueno, hay una predisposición genética. Lo que nosotros tenemos que aprender es aceptar que desde ahí tenemos que partir para saber cómo manejarnos. Después está la historia de nuestros aprendizajes. ¿Esto qué significa? ¿Dónde hemos aprendido a tener miedo? ¿Dónde hemos aprendido a cómo manejar nuestra ansiedad? Y aquí, bueno, lamentablemente los padres siempre tenemos la culpa, porque, a ver, la forma de afrontar la ansiedad y los miedos uno aprende en los primeros años de vida, y también las formas particulares de pensar y percibir la realidad. Alrededor de los 8 años, nosotros ya tenemos incorporado, aprendidos de los adultos significativos, del medio ambiente en que nos criamos, los principales patrones de pensamiento y acción que vamos a tener frente al mundo, frente a las situaciones problemáticas, frente a la pareja, frente a la crianza de los hijos, frente a la forma de resolver problemas. O sea que, ¿qué modelos hemos recibido? Las personas que se perciben con un miedo exagerado frente a las cosas, no es porque sean miedosas, han aprendido a tener miedo. Ahora, así como hemos aprendido a tener miedo, podemos aprender otro tipo de comportamientos que sean alternativas frente a los miedos, que esto es bueno lo que estamos tratando de llegar. Interrumpí, León, si querés. Sí, no, te quería decir ahí, digamos que miedos le podemos tener a distintas cosas y en distinto grado. Digo, a nadie le gusta rendir mal un examen, eso está claro. Nadie va a rendir mal y se pone a estudiar para eso. Pero es una circunstancia que podemos afrontar. A ver, una cosa es tenerle miedo al docente que no me gusta, que es muy exigente o lo que sea. Y otra cosa es tenerle miedo a la situación de rendir mal porque mi nivel de autoexigencia es muy alto. ¿Esos son parámetros aprendidos siempre? Sí. ¿Es una pregunta? Sí. Esta última. Sí, son parámetros aprendidos. Lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora en un ratito. Nosotros hemos aprendido formas de afrontar los miedos en base a nuestra crianza y también a nuestra historia de vida. Por ejemplo, a lo mejor yo no tenía miedo a manejar, pero un día choqué y después no me animé nunca más a subir al auto otra vez. Y bueno, sí, ahí lo he aprendido de forma circunstancial. Pero en general, los miedos prolongados y cronificados y las fobias indican que de niños nos han criado personas que nos pueden haber querido mucho, nuestros padres, nuestros abuelos, pero nos han transmitido determinadas formas de vivir los miedos, que no tienen que ver precisamente con una forma adecuada de afrontamiento. Después ahí vamos a verlo también más en detalle, pero Conrado preguntaba si la relajación la podemos hacer varias veces al día, supongo, hasta que se vaya la ansiedad. Y sí, eso ahora lo vamos a ver en un rato, pero sí, justamente esto lo puede hacer todas las veces que quiera o que pueda, fundamentalmente. Vamos a recorrer algunas de las características cuando tenemos ansiedad. En principio, nosotros a veces decimos, soy ansioso, soy ansioso. A ver, ningún niño nace, entre comillas, ansioso. O sea, todos tenemos los niveles nacemos con los niveles de ansiedad necesarios para funcionar y sobrevivir.
Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de ansiedad exagerada. Cuando somos, esto que decían hace un ratito, que preguntaban de ser autoexigente o perfeccionista, esto es bien una pauta de crianza, de alguna manera nos lo han transmitido, ya sea por o porque estaban encima demasiado de nuestros errores, o por que nos sobreprotegían demasiado digamos, y teníamos que hacer todo bien y nos ayudaban demasiado. O sea, puede haber un montón de comportamientos distintos por los cuales nosotros de niños desarrollamos o incorporamos que había que hacer todo bien y era terrible equivocarse. Y a ver, hacemos cosas, pero a un costo emocional muy alto, cuando metemos la pata en algo, o nos equivocamos, o nos corrigen en algo. Esta tendencia del apuro y la preocupación también es algo adquirido por modelado y refuerzo de los adultos que nos criaron, que hay que hacerlo de determinada manera, que no podemos parar, que no tenemos que perder el tiempo, que la forma de salir adelante es estar pensando todo el tiempo en esto. La necesidad de tener todo bajo control. Es un mecanismo de supervivencia que hemos aprendido de niños, porque de alguna manera, si nuestros padres, los que nos criaban, aunque fuera con todo el amor del mundo, eran exageradamente ansiosos o exageradamente miedosos, exageradamente sobreprotectores o al contrario, distantes emocionalmente, una de las formas que tienen los niños de sobrevivir a eso es tratar de tener todo bajo control. Y esto lo incorporamos como una pauta para la vida. Eso nos da una falsa sensación de seguridad. Si quieren ir a interrumpirme sobre estas cosas, vayan interrumpiendo, porque hay montones de aspectos en esto que yo no estoy diciendo y que probablemente ustedes estén pensando o viendo a medida que hablo. La sensación de inquietud constante frente a supuestas amenazas. Esto también responde a una pauta de crianza en la cual aprendimos a sentir miedo frente a cualquier cosa desconocida, incierta o potencialmente peligrosa. O sea, no quiere decir que nuestros padres nos dijeran todo el tiempo, no, eso no lo haces porque es peligroso. No, generalmente el padre ansioso le dice, o la mamá ansiosa le decía a su hijo, sí, anda, pero avísame cuando llegas, avísame cuando haces esto, o estoy despierta esperando hasta que llegues. O sea, uno percibía, como niño, como adolescente, uno percibía la ansiedad en esa espera, la ansiedad hasta ver qué pasaba. O sea, recuerden que las emociones se transmiten por las neuronas espejo, captamos las emociones de los otros. O sea que si los adultos tenemos miedo o ansiedad, o incertidumbre o ira, y por más que no lo digamos, los niños están dando esas emociones en nosotros. Y hay veces que hemos aprendido frente a algo nuevo, por ejemplo, la virtualidad. En vez de decir, mira, qué interesante, algo nuevo. Sí, tiene dificultades, vamos a ver qué hacemos con esto, cómo las resolvemos. En vez de pensar esto, la reacción inmediata, algo distinto, no conozco, tengo miedo. Y esto es algo aprendido, ya les digo, a los 8 años esto está aprendido. También a pensar en forma negativa, en forma más pesimista o más optimista. Hemos escuchado años y años de nuestra vida, los adultos y las personas del ambiente en que nos criamos, analizar las cosas viendo todos los problemas, la dificultad y las cosas negativas, y en vez de ver equilibradamente también las cosas positivas que sucedían. El pensamiento positivo no significa que no vemos los posibles riesgos y cosas negativas, significa poder equilibrar ambas cosas. Pero hay veces, y todos nosotros hemos tenido algún amigo, conocido, familiar, que cada vez que uno le cuenta algo positivo, dice, pero entonces esto, lo otro, aquello. O sea, los extremos los podemos identificar fácilmente. Pero hay veces que no nos damos cuenta que nosotros tenemos un pensamiento automático negativo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos hace daño, porque nos sentimos mal. Y tenemos que aprender, cuando nos sentimos mal, a decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Y si hace falta lo escribo.
y pienso, a ver, ¿es un pensamiento extremista? ¿Es un pensamiento catastrófico? Y empezar a ver, ¿qué me digo cuando estoy pensando frente a algo que me sucede, bueno o malo? Anticipar los posibles daños, estar pensando que va a pasar esto, lo otro, aquello, no sé qué. En el examen, lo que pensará el profesor, lo que pensarán mi familia, lo que pensarán mis compañeros, lo que pensarán mis amigos. Hay un gran nivel de imaginación, o sea, a ver, no cualquiera tiene muchos miedos, hay que tener mucha imaginación para hacer esto. Y además, una de las características es que se trata de tener hipercontrol de los sentimientos. ¿Qué significa? Que trato de no sentir nada que me haga sentir mal. A ver, obvio que todos quisiéramos sentirnos bien, pero eso es imposible sentirse bien todo el tiempo. Lo normal es que uno a veces esté bien, a veces esté peor, a veces esté más alegre, a veces esté más triste, a veces esté ni. Sin embargo, cuando somos muy ansiosos, cada vez que tenemos un sentimiento intenso, lo solemos evaluar como negativo y tratamos de no sentirlo y tratamos de evitar. Bueno, una de las cosas que van a ver con los ejercicios como el que les dio León y como el que les va a dar después, es que nosotros tenemos que aceptar nuestras emociones. No las podemos arrancar de nosotros. Lo que sí podemos decidir es cómo las atravesamos. Eso es lo que nos va a dar un control real. Yo sé que esto me duele, yo sé que esto me da miedo, yo sé que esto me frustra, yo sé que esto me enoja, pero yo elijo qué hacer frente a esto, con mi cuerpo, con mi respiración, con mis pensamientos, cómo atravieso esta emoción, no cómo escapo de ella. Y después otra característica importante es también tener incorporada una excesiva necesidad de aprobación. O sea que yo necesito que todos estén de acuerdo, le cuento a mi amigo, le cuento a mi amiga, le cuento a mi madre, le cuento a quien sea, y necesito que todo el mundo, que nadie me haga una crítica acerca de lo que estoy diciendo. Todas estas características que son aprendidas, son formas de respuesta aprendidas, tienen que ver con nuestra autoestima. Porque si uno tiene alguna de estas cosas, o varias, siente que no tiene control de las situaciones que le causan ansiedad. Y tiene poca percepción de autoeficacia, se siente poco eficaz para resolver situaciones, y por supuesto, eso viene asociado a baja autoestima. O sea, a la medida que aprendemos a afrontar los distintos aspectos, es que cambia nuestra autoestima, porque a veces parece que la tendríamos que encontrar en algún lugar, nuestra autoestima. Bueno, yo no puedo leer la última diapositiva, la última frase, sé que lee la voz, León. ¿La pueden ver? Pensamiento dicotómico, blanco-negro. Bueno, esto es del pensamiento extremista, lo que hablábamos acá de pensamientos automáticos negativos. Veo en todo blanco-negro, bueno o malo, y eso me impide ver alternativas. Cuando soy extremista no puedo ver alternativas. Bueno, la ansiedad ante exámenes es una reacción emocional donde sentimos que somos evaluados, nos preocupamos por el rendimiento, por si fracasamos, y esto, como les venía diciendo, afecta nuestra autoestima y nos sentimos menos aptos socialmente. Esto de sentirnos ante exámenes, que somos examinados por otros, no solo lo sentimos ante un examen de la facultad, un examen presencial o un examen virtual, lo sentimos los que hemos pasado ansiedad social o los que tienen ansiedad social, ante cualquier situación social, sentimos que somos evaluados por otros. ¿Qué es esto de la ansiedad anticipatoria? Yo sé que esto va a suceder, que voy a estar frente a esta situación.
Si eso lo percibo por todo este aprendizaje de cómo aprendí a pensar y cómo aprendí a reaccionar frente a la ansiedad, si yo percibo esa situación como amenazante, voy a sentir cosas en mi cuerpo, automáticamente se van a disparar mis pensamientos catastróficos, esto me va a provocar miedo y voy a hacer conductas para evitar. O sea, voy a partir de una situación de alarma y voy a terminar sintiendo miedo al miedo. O sea, esto que siento previo al examen, ya los voy a estar interpretando como que tengo miedo de lo que voy a sentir cuando esté en esa situación. ¿Por qué me pongo más ansioso? Perdón. Porque con mi forma de pensar y de actuar, agrando el peligro y achico mis recursos. Entonces, ¿por qué Perdón, quería decir Sí, con eso del miedo al miedo, porque en realidad ese miedo anticipatorio, esa situación anticipatoria, en realidad es un invento mental, porque no está ocurriendo todavía la situación en sí, el examen en sí, no está ocurriendo. Y sin embargo, yo he podido construir en mi pensamiento y funciona y opera del mismo modo que opera la situación real. Por eso es importante aprender, que hace un rato mencionaba Graciela, esto de, lo mencionó con el hipercontrol, aprender a ir manejando esa circunstancia mental. Listo. bueno, entonces, ¿por qué tenemos alta ansiedad? Es importante aprender a decirse, no porque yo sea ansiosa o porque yo sea ansioso, porque cuando yo digo eso, lo digo de manera absoluta, me estoy poniendo una etiqueta. Y si yo soy ansiosa, nací ansiosa y me voy a morir ansiosa. Lo mismo yo hice una metida de pata y digo, soy una boluda, mira lo que hice, es como que nací boluda y me voy a morir boluda. No, ¿por qué tenemos ansiedad? Porque hemos aprendido a tener miedo frente a situaciones que causan ansiedad. Y debo tener conciencia que los miedos solo se van aprendiendo a afrontar. Si queremos tener miedo, tenemos que aprender otras formas de afrontar, o sea, otras formas de pensar y de actuar frente a la situación. O sea, tenemos que aprender a trabajar con nuestro cuerpo y nuestra respiración, con nuestros pensamientos extremistas, que una forma de reconocerlos, esto yo decía, a ver, se sienten mal, anoten lo que se les cruza por la cabeza en ese momento. Estamos hablando en términos de siempre, nunca, todo o nada. Yo soy así para siempre. Debería pasar tal cosa. Es terrible, es lo peor que me podría haber pasado. ¿Qué me estoy diciendo? Y también tenemos que trabajar con nuestros hábitos y conductas. O sea, ¿qué agenda nos hacemos como preparación para un examen? Cuidamos nuestro sueño, nuestra alimentación, hacemos actividad física, dedicamos tiempo al estudio, pero también tiempo a la socialización, a las cosas que nos nutren el alma porque nos hacen bien. Fíjense que cuando nosotros tenemos ansiedad cronificada, o sea, lo que se llama distrés, o sea, un nivel de estrés que es dañino, cronificado y prolongado en el tiempo, dejamos de hacer todas estas cosas. Nos encerramos en nuestras sensaciones y nuestras emociones como en un tubo, solo percibimos lo que nos causa señal de amenaza, dejamos de percibir el mundo a través de los sentidos, de ver el color, el sabor, los olores, los sonidos, las sensaciones de la piel. Dejamos de hacer las cosas que nos hacen bien. O sea, todo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Y bueno, los voy a dejar un rato con León para que trabajen con él. Bueno. Pensaba en esto del final,
que planteó Graciela, ¿no? Esto de poder ocuparnos de nuestros hábitos y conductas y esto de nutrirnos, de nutrir nuestra alma. Lo que estamos haciendo aquí o lo que yo voy a volver a proponer, son unas técnicas, lo mismo, ¿no? Que hicimos recién, lo vamos a profundizar un poquito y lo vamos a teorizar un poco más. Pero esto mismo que uno de repente puede hacer sentado, lo puede hacer caminando, lo puede hacer bailando. Bueno, ahora en cuarentena todo se complica, pero digo, lo puede hacer cantando, tocando la guitarra. Es esta instancia de conectarse con uno mismo, con el hecho presente, con lo que está haciendo ahora y no con las 40.000 ideas que me dan vuelta por la cabeza. No con las angustias, sino con los placeres. Esto de conectarse con algo que nos haga bien es lo mismo que este ejercicio, que por ahí es muy práctico hacerlo sentado porque es muy potente, cómo rápidamente cambia la sensación corporal y la predisposición mental. Pero de cualquier otro modo lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer ahora es retomar el ejercicio inicial. Un poco nos va a venir bien, van a ver otra vez para despejar la atención, ponerla otra vez acá de pleno. Cuando uno está un rato largo estudiando o en una clase, no tenemos hoy culturalmente el hábito de... Ay, no sé a dónde mirar ahora. ¿La pantalla, las caras o la... a mi cámara? No tenemos el hábito de hacer estos cortes para volver a prepararnos, ¿sí? A lo mejor una vez que uno empieza a estudiar, ya en la facultad va avanzando, empieza a decir, bueno, cada tanto a mí me hace bien salir a dar una vuelta, dejo los libros un rato y me voy a dar una vuelta a la manzana, me despejo un poquito, me preparo el mate, ¿sí? Bueno, es eso, ¿no? Volver a prepararnos cada tanto para una instancia de estudio. Y ni hablar los que recién están empezando, que pasan de la secundaria a la universidad y el volumen de estudio cambia notablemente. Entonces, enfrascarse horas en una actividad que de repente empieza a ser contracturante del cuerpo, va también distorsionando el pensamiento y encima empiezan a aparecer todos los fantasmas mentales, que, entre otras cosas, no son conscientes en su gran mayoría, por lo menos no al principio. Entonces, una de las cuestiones que tiene esta práctica es poder hacer consciente esas cosas que se cruzan por la cabeza. Vamos otra vez a buscar sentarnos en lo posible. Si están acostados o algo también vale, pero bueno, es como más atenta, más potente la actividad cuando estamos sentados. Acá Andrea dice que se complica todo. Sí, ¿tenés hijos, Andrea? ¿Hijes? Sí, claro que se complica. Recién apagué el micrófono porque tenía la perra ladrando, la nena que me preguntaba, bueno, todas estas cosas, digo. Sí, ni hablar, se complica. Aparecen como... Pero el tema es si los vemos como un problema gravísimo y algo irresoluble, o podemos empezar a pensar los mecanismos para ir mejorando esas condiciones. Bueno, vamos a sentarnos, en lo posible también con la espalda despegada del respaldo. Vamos a volver a ubicar la postura. Vamos a llevar toda nuestra atención a la postura y a la respiración. O podría decir primero la respiración. Puede servir bajar la mirada. No es fundamental cerrar los ojos, pero sí sacar la mirada de la distracción. Total, la guía la pueden seguir escuchando. Y le empiezo a dar lugar al cuerpo. Inhalo y exhalo. Observo cómo el aire entra y sale del cuerpo. Y le doy lugar a que aparezca el cuerpo, al que el cuerpo se manifieste, que se manifieste con sus sensaciones fundamentalmente. No voy a buscar cosas en el cuerpo, dejo que el cuerpo se exprese, se haga sentir. Dejo que el estímulo, las sensaciones aparezcan, afloren,
acontezcan. A veces las sensaciones pueden ser placenteras y otras veces displacenteras. No tiene ninguna utilidad juzgar la situación, juzgar las sensaciones. A veces mi cuerpo está más blando y a veces está más duro. A veces me es más fácil incorporar una postura erguida y a veces mi baja energía o las costumbres posturales hacen que la espalda se me encorve. Bueno, a veces sale más fácil y a veces cuesta un poquito más. Pero en definitiva acá lo único que hay que hacer es respirar y sentir. Inhalo y exhalo. Respiro y siento el cuerpo. Y si aparece un pensamiento, lo suelto. Van a aparecer pensamientos. Inclusive cuando a alguien le parece que no llega ningún pensamiento, en realidad es que están pasando demasiado rápido todavía. Siempre hay pensamientos, pero lo único que tengo que hacer es soltarlo, dejarlo ir. Darme cuenta que estoy pensando. Por ahí puedo usar el término pensamiento, la palabra internamente, decir pensamiento, cuando me doy cuenta que me enganché en algo, y solo lo suelto y vuelvo a centrarme en la respiración. En este momento puede ser que me acuerde de algo que tenía que hacer, de un tema que no estudié, de una idea brillante. Bueno, todo eso en este momento son distractivos, porque lo único que estamos haciendo es entrenar nuestra atención en el presente. Lo único que estamos intentando hacer es mantenernos aquí, sentir el cuerpo realmente, el verdadero cuerpo, como esté ahora, sin juzgarlo, sin pretender controlarlo. Solo intento sentirlo. Respiro, pongo mi atención en la respiración. Inhalo, exhalo. Y observo lo que voy sintiendo. Tal vez pueda sentir que vaya ganando energía. Tal vez pueda sentir que me duele el hombro derecho o la cintura. Si pasa algo de eso, sobre todo cuando acontece la incomodidad, muevo mi postura. Esto no tiene que tener nada de solemne. Es un ejercicio, es una práctica. Es una práctica con atención. No es un ejercicio en tanto una repetición sistemática, sino que es un ejercicio o una experiencia, mejor dicho, que me permite estar haciendo algo mientras le estoy prestando atención. Estoy con la atención en esto que estoy haciendo. Estoy sentada, estoy tratando de estar erguida, estoy respirando y sintiendo mi cuerpo. Y entonces cuando aparece alguna molestia en el cuerpo, muevo esa zona. O una imagen que me sirve es imaginar que el aire que inhalo lo llevo hacia esa zona que me duele, que me molesta, que me incomoda. A lo mejor no es un dolor, a lo mejor siento taquicardia o cierta aceleración cardíaca. O como un peso en el entrecejo. Bueno, sirve tocar esa zona, llevar las manos y mandar el aire ahí. Imaginar que el aire, cuando inhalo, va hacia ese lugar. Como si fuera luz que entra en esa zona, limpia, y en la exhalación se va. Se va con la mugre y se queda la energía. Y entonces respiro y siento. Inhalo y exhalo. Respiro y siento. Y si aparece un pensamiento, lo suelto. Y eso es lo único que hago.
Los pensamientos pueden ser de todo tipo. Puedo estar pensando que esto no me gusta, inclusive. Pero inclusive ahí no hay ninguna utilidad. El ejercicio lo que plantea, la experiencia lo que plantea es que lo puedas soltar a eso, que puedas soltar esa pretensión, que puedas soltar las distracciones y la idea de control. Inclusive la misma experiencia de la respiración consciente no requiere que la controle. No hay nada que tenga que ocurrir en este momento, nada especial. Simplemente me siento y respiro. Y sostengo un poquito más la experiencia de respirar y sentir. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a llevar nuestra atención a la escucha. Pero tampoco vamos a buscar escuchar nada. Simplemente vamos a dejar que el cuerpo se abra y el sonido llegue. No hay nada que ir a buscar, no hay nada que encontrar ahora. Solo dejar llegar el sonido. Van a aparecer seguramente sonidos de afuera, sonidos de adentro, sonidos cercanos, lejanos. Yo, si quiero los puedo clasificar en artificiales y naturales. Un auto, un pajarito, una bocina, un ladrido. Tal vez me pueda dar cuenta de una gran variedad de sonidos, o no, no es una gran variedad, son pocos, pero son sonidos todos diferenciados, que hace unos minutos probablemente no podía diferenciar, solo escuchaba un montón de cosas, escuchaba la voz de Graciela, eh, o ahora estaba en primer plano la voz de León, y no otras cosas, pero ahora están muchas otras cosas además de eso, inclusive con los auriculares puestos. Y me está costando, puedo sacarme uno de los auriculares, pero aparecen una variedad de sonidos más claros, diferenciados, más nítidos. Una de las cosas que ocurre cuando nos relajamos es que la percepción se hace más potente, se hace más clara, se hace más nítida. No solo en la percepción del oído, en todos los sentidos. Y uno de los modos de trabajar sobre esta capacidad de relajarse, de bajar la ansiedad corporal, de bajar la tensión corporal, es trabajar sobre la propiocepción, que es un sentido de percepción interna, y que es uno de los modos de trabajarlo es con este tipo de herramientas. Respiro profundo una vez. Puedo soltar por la boca si quiero el aire. Otra vez respiro profundo. Una vez más. Y si tienen los ojos cerrados, despacito los van abriendo. Van revisando otra vez su postura.
cuando abran los ojos también busquen no ir a buscar nada con la mirada, simplemente abrir los ojos y dejar que la luz llegue. Que esa información que el mundo tiene para nosotros simplemente llegue y esté ahí, flotante. Y yo pueda percibirla, revisarla, tratar de entenderla, por lo menos discriminarla a priori. Bueno, lo que acabamos de hacer es el mismo ejercicio que al principio, solamente que le fuimos adicionando algunos otros elementos. Hay montones de cosas que podemos ir planteando en relación a, o profundizando cuando uno practica la respiración consciente. Inclusive, como les decía al principio, podemos hacerla así en esta modalidad que se le suele llamar de forma pasiva, porque uno no está haciendo ningún movimiento específico, pero también existen lo que se llaman las meditaciones dinámicas y que bailar es eso, cantar es eso, es siempre y cuando se haga con la requerida predisposición. No es lo mismo una clase de yoga que una clase de, ¿qué está de moda ahora? El zumba, no. En un gimnasio con la música al palo, digo, no es lo mismo, y no por la música tranquila, sí, hay cierto volumen que es importante, que no se sobrepase determinados decibeles, no es solo porque el yoga viene de Oriente, no tiene que ver con eso necesariamente, los orientales también hacen cosas que no suman energía, sino que restan. En todas las culturas hay de unas y de otras. Quiero decir que tiene que ver, puse esos ejemplos como para poder mostrar una diferencia muy grande. Hay cierta disposición corporal a hacer algo que nos permite estar atentos, estar presentes, estar disponibles. Lo mismo en una clase. Uno puede ir a una clase y estar muy disponible con una predisposición que no solo es un ejercicio mental de decir, bueno, sí, yo quiero, me gusta lo que dice esta persona, así que lo quiero escuchar, sino que además voy con un cuerpo dispuesto a poder, preparado para poder recibir esa información, o puedo ir todo doblado, todo duro, tenso, mal dormido, mal comido, etc. Y no entender nada, aunque el tema me encante, digamos. Entonces, no estuve realmente ahí, estuve en un montón de lugares donde mi mente fue divagando. Bien, y hicimos una práctica más larga. Lo largo, lo corto es relativo. A veces es necesario más largo, a veces es necesario más corto, a veces viene bien. La práctica, por supuesto, que va siendo la posibilidad de estar más tiempo en una actividad. Bueno, es un buen momento para hacer preguntas, si aparecen cosas, porque cuando la mente se relaja aparecen inquietudes. Entonces pueden escribirlas o pueden abrir el micrófono. Y yo ya voy cerrando. Yo quiero hacer una consulta para ambos. Sí. ¿Cómo actuar ante la presencia de síntomas? Porque a veces la ansiedad y los nervios devienen en síntomas físicos, digamos. ¿Cómo actuar ante esa situación? Sí, ¿dónde? Tenía apagado el micrófono. Perdón. ¿Querés contestar vos, León? No, dale. En principio, cuando nosotros sentimos síntomas físicos, o sea, dolores, contracturas, acidez, lo que fuera, es porque ya tenemos cronificada la activación del estrés. O sea, ese equilibrio que tenemos que lograr entre tensión y relajación no lo hemos logrado. O sea, por eso nuestro cuerpo nos habla. Cuando tenemos síntomas físicos es porque el cuerpo nos dice, mirá lo que estás haciendo, mirá tu postura, mirá cómo estás, en qué postura estás estudiando, en qué postura estás comiendo, o sea, qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo durante el día. Este tipo de ejercicios que está planteando León,
que, a ver, no es que hagamos esto una vez y va a ser una panacea, no. Esto es una práctica para incorporar para la vida. Es algo para aprender, ir haciendo de a poquito varias veces al día, para que se haga natural en nosotros, que cuando yo sienta un síntoma, antes de sentir un síntoma, ya mi cuerpo me diga, mirá, estás en mala postura, mirá cómo estás tensionada acá, mirá, se necesitan por lo menos 20, 21 días de práctica constante de estrategias de respiración, de relajación, para darnos cuenta más rápidamente de cuándo estamos tensos, digamos, para percibir más rápido, porque es algo que nuestro cerebro tiene que ir reaprendiendo. Nuestro cerebro tiene que reaprender que cada vez que estoy tensa me tengo que relajar. ¿Mm? Y esto es lo que se logra con esta práctica. ¿Mm? O sea, por supuesto, si ya estamos con las tensiones, la relajación nos va a ayudar, pero si nunca hicimos respiración y relajación, va a ser medio difícil que de golpe nos alivie los síntomas. ¿Mm? Y Entonces, después también, por eso decía León, estamos educando nuestra atención en prestar atención a nuestra respiración y al estado de nuestro cuerpo. sí, cuando enseño a bailar, sobre todo cuando enseño a bailar danzas que implica estar agarrados, como sea tango, chamamé, cumbia, o cuando practicamos esas cosas, una de las cosas que descubrí, inclusive antes de involucrarme con el mindfulness, la meditación o la respiración consciente, como lo queramos llamar, es que en determinado tono muscular, un intermedio, Graciela recién hablaba de tensión y relajación, ese lugar entre una zona donde hay un medio que es adecuado para que la energía circule. Si hay demasiada tensión, la pareja no se puede sentir, no se sienten unos a otros. Hay tanta tensión, el otro tiene que hacer tanta fuerza y al mismo tiempo tensiona que el movimiento no ocurre. Y si hay demasiada relajación, pasa lo mismo, la energía pasa de largo. Uno empuja y se cae prácticamente porque el otro no recibe ese peso que aporta el otro. Entonces, lo que se va encontrando es una tensión muscular adecuada. Es un tono en el que los músculos, están disponibles para hablar y escuchar, entrar en diálogo con el otro cuerpo. Eso es lo que buscamos con estos ejercicios también. Por eso decía que bailar puede servir, por ejemplo, ¿no? Porque uno entrena modos de disponerse al lenguaje corporal. Ahora, lo mismo con relación al síntoma concretamente, cuando el síntoma es muy intenso, también, y a veces hay que recurrir a otra herramienta. Si tengo un dolor de cabeza que se me parte y en media hora tengo que entrar a rendir, puedo probar con las respiraciones. Ahora, lo más probable es que termine en alguna pastillita. A rendir en una hora. Entonces, esto, digo, que tenga que tomar un ibupiraga, un paracetamol o lo que sea, porque no va a bajar la tensión inmediatamente si no tengo práctica. ¿Sí? Ahora, la respiración en sí misma tendría que poder bajar la tensión muscular y bajar el dolor de cabeza. Este ejercicio tendría que servirme para esto. ¿Ustedes notan alguna modificación en el proceso? ¿Notaron algún cambio corporal? Si quieren pueden anotar las cosas que notaron en el chat. Sí. Me relajó el cuerpo, sentí un dolor y después se me pasó. Tenía medio revuelto el estómago y eso también se relajó. Estoy menos nervioso, estoy más, bueno, no sé, lo que quieran, lo que hayan sentido lo pueden poner. Nos vendría bien tener ese registro, sobre todo personalmente viene bien. Digo, no hay magia con esto, pero cuando tengo práctica, sí funciona muy rápido y muy mágicamente. Y no tengo necesidad de recurrir a otras cosas para calmar síntomas. Ahora, el tema es cómo llegar al examen sin la necesidad de sentir ganas de vomitar, ¿no? Pues sería piola, pues llegar al momento del examen y no estar con un síntoma tan grande que no pueda entrar. Si estoy teniendo síntomas grandes, bueno, tengo que trabajarlo previamente, tengo que
Hoy te preguntaban cuánto antes. Sí, bueno, también depende de cada quien, ¿no? De qué tan ansioso me ponga, de qué tanto me limite esta cuestión para rendir y de cuánta práctica tenga con la herramienta. Hay Ahora, un... No. no, le iba a decir que en el Power que sigue, digamos, va a puntualizar ahora Sí. la Che, meditación de 1 minuto. quería comentar, ¿se me escucha? Sí. Se te escucha Quería medio comentar lejos. un pequeño gesto que parece una tontería, pero que sin embargo ayuda mucho en la vida. O sea, fíjense que todo esto de percibir amenaza tiene que ver con que nos contracturamos y nos encogemos hacia adentro porque nuestro cuerpo tiende a proteger los órganos internos frente a un peligro. Y hay veces, bueno, que yo no tengo lugar para ir a hacer una técnica de relajación, pero estoy en la calle yendo a algún lugar, estoy en un lugar de trabajo, estoy con otras personas, o sea, pero o estoy en mi misma casa y tengo que hacer cosas, que yo tengo que cocinar apurada porque tengo algo que hacer, y percibo que estoy acelerada. El simple hecho de enderezar el cuerpo, levantar la cabeza, respirar profundo y soltar el aire despacio 2 o 3 veces. Y mirar esto que hizo León de mirar, prestar atención con los sentidos. Veo, escucho, huelo, siento, estoy acá, miro lo que estoy haciendo, pongo la atención en lo que estoy haciendo. Si estoy pelando una papa, si camino en la calle, si estoy por entrar a la mesa de examen. El solo hecho de enderezar el cuerpo, levantar la cabeza y moverse de alguna manera para aflojar las zonas de tensión, haciendo lo que ustedes quieran, elongando, flexionando, movimiento, sí, con pequeños movimientos, con lo que ustedes quieran. Esto tan simple, enderezarse, levantar la cabeza, respirar, ser consciente del cuerpo y aflojarlo, todas las veces al día que sea necesario, cuando estamos acelerados, cuando sentimos tensión, cuando estamos enojados, todas las veces que tenemos un nivel de alteración que nos va a dificultar el funcionamiento en la vida cotidiana, antes de entrar al examen, en el momento de empezar el examen, antes de preocuparme qué me van a preguntar, me enderezo, respiro, levanto la cabeza. Y esto no es una metáfora. Recuerden que nosotros somos mamíferos. Cuando un mamífero siente peligro, está agazapado. Cuando un mamífero se endereza y levanta la cabeza y mira a su alrededor, los músculos envían al cerebro el mensaje de que no hay peligro. Entonces, esto en cualquier situación que nos provoque ansiedad nos va a resultar útil. Y es tan sencillo, un simple gesto. Perdón. No, está muy bien. Y porque es eso, el erguirnos, el despegar la espalda del respaldo, por ejemplo, o hacerlo parado, es un poco más cansador parado, por eso lo proponemos sentado, pero es erguir la espalda, buscar prestar la atención a la postura, a la organización del cuerpo y a las sensaciones del cuerpo, tiene que ver con esto. Darle una información a nuestra mente de que no hay peligro, de que podemos estar tranquilos. Inclusive, una de las cosas que es muy importante en estos ejercicios es que es aquí, es ahora, en el momento presente, no se medita, no hace falta irse en la caverna, en el pasado, cuando era, no tiene, el ritual es acá, es ahora. Entonces verle la cara al profesor que no me gusta y poder atravesar esas circunstancias. Si yo me escondo de todo eso, en realidad estoy teniendo una actitud evitativa y no me está aportando a mi sensación de seguridad. Inclusive, siendo un poco más osados, el ejercicio lo podemos hacer durante el examen. Porque le puedo pedir a mi profesor, dame un minuto que respiro un cachito que estoy un poco nervioso. Digo, no, después hay que ver cómo se lo banca el otro, pero eso es problema de él o de ella. Digo, en cualquier momento esto es respirar consciente y abrir el campo visual, abrir el campo perceptivo a partir de sentir el cuerpo. Al contrario de pretender ir para afuera, es sentir el propio cuerpo para que la percepción se expanda. No hay que ir a buscar nada. Hay que centrarse en uno,
sentirse y tratar de ir aflojándose. ¿Seguimos con la pantallita? Dale. Acuérdense de ir escribiendo las preguntas cuando les aparezcan, ¿eh? No tengan vergüenza. Bueno, esta era la pantalla que le pusimos para que la tengan, o sea, como después les van a compartir este video, bueno, es para que lo tengan de pequeña guía, para hacer el ejercicio de meditación de 1 minuto. Fíjense que es 1 minuto, lo pueden hacer varias veces al día. ¿Querés acotar algo, León, sobre esto? No, bueno, tiene muy descriptivamente lo que hicimos en las 2 instancias anteriores, ¿no? Al principio y ahora hace un ratito. Después le podemos poner otras cosas si queremos, otro recorrido, un recorrido corporal, pero esta es muy simple y es de 1 minuto. Ahora no implica que no me pueda quedar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, porque cuando se aprenden esta secuencia, en 1 minuto, en 2 minutos lo resuelven y lo pueden ir practicando a cada rato. Cuanto más veces lo hagan, más energía van a ir juntando. El cuerpo se alimenta también de la respiración. Los hindúes le llaman prana a la energía que ingresa a través de la respiración. Y a veces es mucho más potente hacer varias veces estas meditaciones o respiraciones cortas que hacer una muy larga. Es como que se va acumulando una energía que después me permite ir afrontando las circunstancias, más en la regularidad que en la cantidad de tiempo. Eso solo. Fíjate, estos los puse porque, a ver, ya hace varios años que tenemos indicadores empíricos de todos los cambios. Fíjense que son cambios físicos que la meditación o la práctica de la respiración consciente, en este caso, producen en el cuerpo. Yo no se los voy a relatar uno por uno, pues lo tienen aquí para verlo, que tiene que ver con la ansiedad, la memoria, mejorar las relaciones, el estrés crónico, la hipertensión, se trabaja con dolores crónicos y cáncer, reducir dependencia de alcohol y drogas, refuerza el sistema inmunológico. Y esto es solo una parte de la abrumadora evidencia empírica que ya tenemos que produce las técnicas de meditación en nuestro organismo. La psicoterapia comenzó a incluir estas estrategias y estas técnicas de respiración consciente, de atención plena, porque se comenzaron a ver en las neuroimágenes y en los indicadores fisiológicos los cambios que producían en el cerebro y en el resto del cuerpo. Y esto de la observación crítica, de ser compasivo con uno mismo, lo que decía León, de a ver, si me cuesta concentrarme, aceptar ese pensamiento, dejarlo ir, volver a prestar atención a la respiración, volver a no empezar a pensar, no me puedo concentrar, no me sale, no, está bien. Eso, a ver, no puedo parar los pensamientos que fluyen a mi cabeza, observo eso, acepto lo que es en este momento. Sí, sin pretender controlar la situación, que no es posible controlar, sino simplemente que vaya pasando lo que tenga que pasar y inclusive eso que ocurre es siempre nuevo, es siempre un acontecimiento. Nosotros hay un término que se utiliza que se llama procrastinación, que es dejar las cosas para después cuando me causan ansiedad o me preocupan. Y hay una serie de mensajes tramposos que nos damos. Me he distraído un ratito, tengo que tener ganas, me tengo que sentir bien, tengo que poner voluntad, tengo que estar motivado. Eso en general, o sea, esperar a tener ganas o estar motivado no funciona para empezar a hacer cosas. E incluso en las personas que tienen depresiones muy importantes, lo primero que les aclaramos es que el primer paso para salir de eso es empezar a hacer lo mínimo que se pueda hacer, aunque no se tenga ganas.
porque las ganas van a venir en la medida que uno haga las cosas, aunque cueste, aunque al principio esté arrastrándose, aunque no tenga ganas, aunque no esté motivado. Muchas veces en la vida, no solo frente a un examen, pero todos ustedes habrán experimentado que muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas, aunque nos sintamos no muy bien físicamente, aunque estemos tristes, nos hayan pasado cosas desagradables o dolorosas o frustrantes, y sin embargo uno tiene que salir a hacer las cosas, tiene que trabajar, tiene que atender a su pareja o tiene que estar con su pareja o su familia, y hay que hacer las cosas igual y salir adelante. Entonces, esto de esperar que me tengo que sentir bien, en realidad es un mito. Nosotros hay que aceptar que uno se siente así, trabajar sobre aceptar esas emociones, enderezarse, respirar y hacer las cosas. Y Aunque hacer lo que se pueda. exactamente. Porque ahí también hay algo que a veces nos juega en contra, que es que no vamos a hacer las cosas hasta que no estemos óptimos. Y no estamos óptimos casi nunca. Entonces es poder hacer este ejercicio, esta experiencia, esta práctica de sentir el cuerpo, nos empieza a enseñar cuánto puede nuestro cuerpo hoy. Eso es otro factor que aparece, que es importante de esta práctica. Empiezo a tener una conciencia de mi propio cuerpo y entonces reconozco límites y posibilidades. Y hoy puedo hasta acá. Bueno, y eso lo hago. Entonces, eso va también, y lo hago hasta ahí, hasta donde puedo, hasta donde me es saludable. Y después continuaré en otro momento. Pero siempre vamos haciendo un poquito para ir alcanzando una meta o para ir juntando la energía necesaria para poder hacer lo que queremos hacer. Digo, al examen puedo llegar en esta mesa o en la mesa que viene. Pero si lo dejo correr, no llego nunca, digamos. En algún momento tengo que empezar a hacer algo con eso. Bueno, o sea, cada uno va a tener que lidiar con sus propios distractores personales. A algunos les cuesta mucho dejar de estar metido en las redes sociales, a otros les va a costar mucho decirles que no a un amigo que nos invita a hacer algo justo cuando tendríamos que estar estudiando y todo el mundo quiere y los demás quieren reunirse. O sea, cada uno va a tener que ver cuáles son sus propios distractores. Y esto, tener una buena agenda, tener una buena agenda, o sea, poder armar una buena agenda que signifique, a lo mejor no estudio, me voy a estudiar 8 horas diarias, no, a ver, ¿puedo estudiar 2 horas diarias? 3, 2 horas, ¿puedo estudiar y eso puedo mantener la atención? Bueno, me pongo 2 horas. Es importante saber que hay veces que hemos tenido altos grados de ansiedad y nos cuesta ponernos a estudiar. Entonces hay que aceptar partir del mínimo grado de atención que se tenga. A ver, si yo voy a poder estar leyendo 10 minutos y después se me va la cabeza, bueno, me levanto, me estiro, hago algunas flexiones, me vuelvo a sentar, respiro, me aflojo y me vuelvo a poner. Aunque al principio, por un día o dos, yo tenga que estar estudiando por bloques de 10 o 15 minutos. Después, en la medida que vaya retomando el ritmo, me voy a ir abriendo y prolongando los tiempos de concentración que puedo tener. Pero es importante partir de lo posible, esto que decía León de escuchar el cuerpo y partir de lo posible. Bueno, les traje un poco de Yapita, una técnica que ya les dije que aprendí a estudiar cuando era maestra, y tuve que enseñarle a mis alumnitos de 4º grado a estudiar, y bueno, entre las muchas técnicas que encontré y busqué y estudié, encontré esta que después la he usado hasta con mis alumnos universitarios y todos los consultantes, alumnos que he tenido por problemas de ansiedad ante exámenes o de dificultades para rendir. Esta se llama 2L, 2S y 2R. ¿Qué implica?
que primero tenemos que hacer una lectura exploratoria de los temas. O sea, primero, porque un error que cometemos muchas veces es, ay, tengo la fotocopia, tengo esto, tengo el material virtual, me siento y me pongo a leer y ya me quiero acordar. No, primero hago una lectura exploratoria para ver cuántos temas son, dónde están, cuántos capítulos, tengo todo el material, más o menos cómo pienso que lo repartiría en el tiempo, qué día, cuántos días, cuántas horas me parece que me llevaría a leer esto. Es para ubicarme en el tiempo y en el espacio con respecto al material de estudio. La segunda es la lectura comprensiva del tema a estudiar, o sea, empezar a leer ahí ya para no dejar pasar nada sin entenderlo. Y fíjense aquí, yo puse asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Este es un factor de estrés muy importante cuando no lo tengo. Ser asertivo es poder decir lo que pienso y siento de una manera adecuada y sin ponerme nervioso. Esta característica es fundamental para darme mi lugar, para hacerme respetar, para preguntar lo que no entiendo. Miren, nosotros hicimos muchas investigaciones con alumnos de secundaria y con alumnos universitarios en hábitos de estudio. Y 2/3 de los alumnos secundarios y universitarios no preguntaban cuando tenían dudas, no preguntaban al profesor, no le preguntaban a los compañeros, no buscaban en internet. 2/3 de los alumnos. Entonces esto de ser asertivo, de poder decir, no entendí esto, por favor, ¿me podría repetir la explicación? O poder preguntarle a compañero que no entendí tal cosa, de qué se trata, o pregunto dónde tengo que buscar para informarme de tal cosa. Esto de ser asertivo también comienza por enderezarse y levantar la cabeza, aunque al principio nos cueste decir cosas. Bueno, esto es todo un campo, pero es muy importante para desarrollar. Tiene que ver con cómo manejarse con los compañeros, cómo manejarse con los docentes. Hay mucha información sobre esto en internet, pueden encontrar sobre asertividad y pueden buscar buena información. La otra es, la primera es subrayar las ideas principales. Y yo agrego anotar palabras claves al margen. Una vez que hicimos eso, con las ideas principales donde tengo que subrayar la menor cantidad de cosas posible, hago una síntesis. Y con las palabras al margen hago un cuadro sinóptico. Fíjense, yo hice 4 procesos. También puedo usar colores, si me sirven los mapas conceptuales, hacerlo. A mí personalmente no me sirven porque para mi tipo de memoria necesito las cosas muy secuenciadas. Cada uno sabe qué es lo que necesita en este sentido. Todo lo que sea sensorial que acompañe va a fortalecer la memoria y el recuerdo. Hasta acá, yo no tengo que preocuparme por recordar nada. Si yo leí, entendí, subrayé, anoté las palabras clave, redacté una síntesis, hice el cuadro sinóptico y todo eso lo hice yo, cada una de esas acciones va fortaleciendo mi memoria sobre lo que estoy viendo. O sea que hasta ahí yo no tengo que preocuparme por recordar nada. Recién cuando hice todo esto, comienzo a repetir por párrafos, si me falta algo vuelvo, reviso, vuelvo a decirlo, y recién al final tengo a ver cómo me acuerdo de todo esto. La clave es que no tengo que estar preocupada por recordar, que todas esas acciones van a ir dejando huellas en mi memoria. La primera R significa que podemos repetir todas las veces que lo necesitamos, que tratemos de usar nuestras propias palabras para apropiarnos del texto y que recién en la última R se trata de recordar el texto completo. Bueno, esto simplemente era un tip de que a alguno le puede venir bien. Yo sufrí tanto antes de incorporarlo que, bueno, siempre pienso que a alguno le puede servir. Así que, bueno, eso es un poco todo. Si tienen preguntas, si hay cosas que ustedes necesitarían que les hubieran aclarado que no hemos hecho, pregunten.
Ahora, ¿me ven? Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, pueden abrir el micrófono o utilizar el chat. Estoy teniendo problemas con la batería. Mm. O fuimos muy claros o no se entendió nada. Y hay un poco de timidez también, me parece. De todas maneras, De asertividad. sí, de todas maneras, nosotros quisimos dejarle una herramienta muy concreta, todo clarísimo. Bueno, una herramienta muy concreta para poder aprender a afrontar estas situaciones. Y no se trata de una varita mágica, sino de una herramienta que uno tiene que ir aprendiendo, incorporando en su vida, en su práctica cotidiana, para manejar los niveles de ansiedad. Y por otro lado, un fundamento teórico para que se comprenda de dónde viene este tema de nuestra ansiedad, porque además en cualquier proceso de aprendizaje, entender, sobre todo cuando se trata de cambiar, transformar cosas nuestras, por ejemplo, cómo nos relacionamos con la situación de examen, y en particular ahora en esta virtualidad, requiere, o sea, cuando puedo entender de dónde viene, ya hay gran parte del aprendizaje hecho. Y a partir de eso, bueno, que puedan tener una herramienta muy concreta para practicar. Y por supuesto que tener una herramienta de estudio, por eso al final lo quisimos compartir, tener un método de estudio también es una herramienta que ayuda a bajar la ansiedad ante un examen. Saber, tener el material conocido, sabido, también es un elemento que baja la ansiedad. Por supuesto que podemos respirar todo lo que queramos, pero si no estudiamos, puedo estar muy tranquilo, pero aprobar va a ser bastante difícil. Yo hice muchos años de teatro y tenía un director que decía, libreto sabido, no hay mal actor. Acá dicen el método si lo pueden pasar por escrito. Les va a quedar grabado el taller y entonces van a poder volver a acceder, supongo, ¿no? ¿Vos les va a pasar el link después, Andrea?